noches, nosotras somos Dos con Todo. En este día especial, miércoles 1 de octubre, cumplimos un año de transmisión ininterrumpida en vivo. Sí, Dul, por eso nos preparamos y trajimos hasta nuestro globo, porque estamos celebrando, pero también hay muchas noticias. Vamos a continuar con el festejo al terminar el programa para que vayan acompañándonos, para que se vayan poniendo cómodos, cómodas. Y mientras les adelantamos de qué hablaremos el día de hoy. Sí, están presentándose en este momento en varias ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México, protestas ciudadanas por el asedio que realiza Israel contra la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a los palestinos que están sufriendo crisis de hambruna. Nuestra compañera Romina Gándara está cubriendo esto todavía en tiempo real. Hasta la última información que nos envió, esta manifestación en la Ciudad de México va a regresar afuera del edificio de Cancillería para manifestarse y exigir la libertad de los mexicanos secuestrados en esta flotilla. También, por supuesto, hablaremos de lo que envía el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, la reforma a la Ley Nacional de Aguas, la salinista, que contiene y cuáles son las observaciones de especialistas. Hablaremos de eso. Y en el Con Todo de este día, Bueno, en el Con Todo hablamos de cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum a su primer año de gobierno, en popularidad, con más del 70% de aprobación, pero también con retos como la disminución de delitos y el gran pendiente, lo que percibe la ciudadanía, es la cuestión de la seguridad. Les damos los detalles en este programa. Acompáñenos, vayan dejándonos sus comentarios y nosotras seguimos ya con este Dos con Todo. Pues muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras este 1 de octubre y nuestro primer año también al aire. Ana G. ya nos dice felicidades. Lamentablemente no se nos hizo las serpentinas, no encontré como en mis tiempos existían de papelito que le soplabas y salían. Pero sí tenemos un pastel que vamos a compartir acá con ustedes más adelante. Ahorita vamos a empezar con la información. ¿Qué te parece, Dul, si hacemos un pequeño anuncio? Porque este domingo tendremos también una transmisión especial. Ya les decíamos, este miércoles se cumple un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el domingo está convocando a un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde va a compartir la información que estuvo difundiendo en las distintas entidades después de que presentó en el Congreso su primer informe de labores. Bueno, pues yo estaré en esa cobertura y desde el Zócalo de la Ciudad de México compartiéndoles imágenes, entrevistas de lo que se vive, pero aquí en el estudio vas a quedarte tú, Dul. Sí, Romina Gándara y Dulce Olvera estaremos conduciendo el preámbulo a la transmisión completamente en vivo precisamente de este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que da su primer informe. El 1 de septiembre hace esta gira nacional para ir dando el informe a nivel estatal. La termina ayer en Morelos y este domingo pues vuelve a hacer ese mensaje por el informe. Entonces a las 11 de la mañana se tiene previsto que inicie. Aquí en Sin embargo al aire empezaremos desde las 10:30 hasta que arranque. Y posteriormente, por supuesto, una mesa de análisis, ¿por qué no? Romina Gándara, Dulce Olvera, pero también una de las conductoras de Café y Noticias, Perla Velázquez, y además también de Versus, Meme Yamela. Estaremos las 4
comentando lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy cumple también un año de gobierno. Pues Dula, ahí está el anuncio para que se vayan preparando, que anoten el domingo la cobertura especial que tendremos acá en Sin embargo. Tenemos un promito. Uh-huh. A ver, pues por favor, si Lluvia nos puede justo promocionar este promo para anunciar la cobertura especial de Sin embargo al aire en torno al mensaje del próximo domingo. Bueno, aquí los esperamos el domingo 5 de octubre a partir de las 10:30 de la mañana, tiempo del centro de México, y hasta que el análisis aguante y se pueda estirar. Gracias a Gerardo Meléndez y a Lenit PC por enviarnos un superchat en este día. Nos felicita Gerardo, muchas felicidades Dulce y Monse, vamos con todo por muchos años más. Pues, vamos a ver. Saludos desde New Jersey de María Romero y Gerardo Meléndez. Adelante, chicas. Pues muchas gracias y justamente vamos adelante con lo que está pasando, o más bien que estuvo pasando desde anoche. Aquí en la noche y allá ya eran las 6 de la mañana del 1 de octubre. Me refiero a la flotilla de 40 barcos con 500 activistas que no era la primera ocasión que intentaban llevar comida y medicinas a los palestinos que continúan en la Gaza, atacada por Israel desde octubre de 2023. En esta ocasión eran varios barcos para intentar que por lo menos uno lograra pasar el bloqueo del ejército israelí, este bloqueo deliberado precisamente para provocar una crisis de hambre a los palestinos, a los niños, a las niñas, a los adultos. Como ayer les mostramos, pues justo las cuentas oficiales de esta flotilla global estaban transmitiendo completamente en vivo con cámaras precisamente de esta flotilla, y así el mundo entero, bueno, pues el mundo estaba viendo en tiempo real pues cómo ya estaban en esta zona de riesgo donde anteriormente otras misiones habían sido asediadas por Israel. Esto el 1 de octubre. Lo empezamos a ver el día de ayer a las 6 de la mañana, estaba amaneciendo, estaban a ciertas millas. Despertamos aquí en México y ellos ya era el atardecer, la noche, y fue más o menos como a las 9 de la noche de allá, cuando en estas transmisiones en vivo, pues no solo empezaron a verse los barcos israelíes acercarse, sino de plano ver a los tripulantes con las manos arriba, precisamente recordar que ellos ya estaban capacitados para esto. Se les había advertido que si pasaba este tema del asedio y secuestro de Israel, tenían que cooperar y no resistirse para evitar cualquier conflicto. Están ilesos a nivel físico, pero ellos han dicho una y otra vez el terror psicológico por el que pasaron no solo estas últimas horas. Acuérdense que en los últimos días les estuvieron echando drones explosivos para pues justamente irles generando este terror psicológico. Entonces, pues finalmente el Ministerio de Exteriores israelí, por ejemplo, de ese lado, difundió el mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y aseguró que el único propósito de la flotilla, según su lectura, es la provocación, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios. Es decir, porque Israel ha estado condicionando que si aceptaba esta ayuda humanitaria que llevaban en las embarcaciones, comida, agua y medicinas,
siempre y cuando se las dieran por otras vías que no fueran aguas israelíes, y Israel se comprometía a llevárselas a Gaza, pero los que iban en la flotilla pues no confiaron en Israel y seguían con su misión de llevarlo directamente. Entonces para esto Israel fue una provocación política. Un portavoz de la flotilla, en contraste, respondió a estas fuerzas de defensa de Israel que les estaban acechando con otro mensaje. Ahí subrayaron que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como un arma de guerra, lleva a la crisis deliberada de hambre desde hace semanas, y además está violando el derecho internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino. Bueno, como ya lo habíamos reportado previamente, dentro de estas 40 embarcaciones con 500 activistas había mexicanos, unos pues con más visibilidad mediática, como Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, que ha estado una y otra vez preguntando en la conferencia matutina, o nuestra compañera Arlene Medrano, también comunicadora de medios públicos. También iba pues otros mexicanos, documentalistas, investigadores y demás. Pues justamente el tema del periodista Ernesto Ledesma estaba reportando él este video que se ve en Rompeviento. O sea, él es director de Rompeviento, empezaron a transmitir en vivo ya cuando sabían que estaban siendo asediados por Israel, y se ve a Ernesto Ledesma, pone su cámara, pero él ya está así y les está contando a sus compañeros pues cómo están esperando que en cualquier momento se rompa la comunicación, porque ya van a ser pues sí, secuestrados por el ejército israelí. Por el lado del activista Arlene Medrano, también es muy fuerte el mensaje que programó en sus redes sociales, por ejemplo en X, antes Twitter. Señala en uno de sus mensajes: si ustedes leen este mensaje, significa que hemos sido interceptados por el ejército israelí, y pues ya advierte esto no solo a los mexicanos, sino al mundo que está pendiente de la flotilla. Escribe Arlene: para Palestina, les pido una disculpa, no solo por no haber ido a tiempo, sino por no haber podido llegar, por jamás haber hecho lo suficiente. Les vemos y estamos con ustedes, y no vamos a parar hasta que Palestina sea libre. Ustedes son la historia, nuestros ojos y voz seguirán a su servicio hasta el final. Y pues hasta el momento lo que está pasando en varias ciudades de México es justamente eso: pedir a la Cancillería mexicana, en el caso de estos mexicanos, libertad no solo para Arlene, sino para los mexicanos que iban en esta misión, que no logró llevar la ayuda humanitaria, pero que sí fueron víctimas de coacción psicológica. Sí, Dul, pues ya nos hablabas de la guerra psicológica que denunció la flotilla, y justamente pues en las declaraciones que da, por ejemplo, Tiago Ávila, miembro del comité directivo del movimiento que viajaba a bordo del buque Alma, él explicó que varias embarcaciones de la Armada israelí se aproximaron a toda velocidad durante la noche al barco en el que iban, lo rodearon, y eso duró pues bastantes minutos. Lo que señalan estos testimonios es que aunque estaban preparados ante la posibilidad de que el ejército israelí los asediara, pues el miedo que sufrieron fue constante, la intimidación constante. Ya decías también la cuestión de los drones que se detectaron en días previos. Sí. Todo eso se suma a la guerra psicológica que denunció la flotilla. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, criticó a los países de la zona del Mediterráneo, entre ellos Italia, por no ofrecer la protección necesaria a la flotilla durante su avance hacia territorio palestino. Planteó lo siguiente: ningún Estado trató de detener el bloqueo ilegal, garantizando que contaran con algún tipo de escolta a la hora de atravesar la zona. Y lo que sí hemos visto en las últimas horas son los pronunciamientos, no solo de políticos, también de activistas, de ciudadanos, de sindicatos y de organizaciones de los derechos humanos del mundo, que están condenando este asedio de Israel, que está frenando el paso de estos más de 40 barcos con más de 500 activistas, que
tienen el objetivo de llevar alimento a Gaza. Las protestas estallaron por la noche de ayer martes en gran parte de Europa, Italia, España, Alemania, Bélgica, Grecia, entre otros. Estamos viendo imágenes de lo que se ha compartido en las últimas horas. Pues las y los manifestantes llevan sus banderas palestinas y también comparten en redes sociales este llamado a dejar en libertad a los activistas que fueron detenidos por Israel, pero también están exigiendo que permitan a la flotilla avanzar, porque recuerden que hay un bloqueo pues de parte de Israel que justo impide el paso a Gaza de esta ayuda humanitaria, de cosas tan básicas como alimentos, como agua. Aquí en la Ciudad de México también se registraron protestas sobre el Paseo de la Reforma, también rumbo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde el llamado ha sido que México rompa ya los vínculos con Israel. Nuestra compañera Romina Gándara estuvo cubriendo esta manifestación y les vamos a presentar un video con información de Romina Gándara. ¿Qué tal, amigos de Sin Embargo, amigos de los periodistas? Nos encontramos esta tarde en Plaza Juárez, donde se está realizando una protesta para condenar el secuestro de los activistas y de las tripulaciones de quienes iban en la flotilla Zumud, que hoy fueron detenidos luego de que Israel cumplió su amenaza e interceptó estos barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y que se estaban acercando a la franja de Gaza. Aquí hay reunidas cientos de personas en las que están pidiendo al gobierno mexicano que con acciones de protección a los mexicanos que se encuentran en esa flotilla, que son Carlos Pérez, Arlín Medrano, Sol González, Laura Alejandra Vélez, Miriam Moreno, Diego Vázquez, y también Diego Vázquez, este último observador, están solicitando que el gobierno haga acciones para garantizar la seguridad de los mexicanos y también que se condene estos actos que hace Israel en aguas internacionales. Ángel Soto, de la Asociación Mexicanos Unidos, leyeron el posicionamiento en el que se condena esta intercepción y secuestro de los mexicanos aquí en esta protesta. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Han evolucionado. Bueno, soy Armando Soto de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos. Condenamos la intercepción a la flotilla Global Zumud y el secuestro de los activistas. La Asociación Cívica Mexicanos Unidos condena el nuevo crimen de guerra cometido hace unos minutos, bueno, ya hace unas horas, por el régimen genocida de Israel. Han interceptado a los barcos de la flotilla Global Zumud en aguas internacionales, lo que constituye una nueva violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Hasta el momento de escribir esto, han secuestrado a los participantes a bordo de 3 de las embarcaciones, bueno, ya son 6, hasta donde me quedé, 7, bueno, en un operativo militar contra una flotilla que llevaba tan solo ayuda humanitaria a la población de Gaza. Sobra aclarar que más allá de que el secuestro se está dando en aguas internacionales, los activistas se dirigían a las costas de Gaza. Israel no tiene autoridad ni en Gaza ni en sus aguas territoriales. Y además de esta protesta que se está realizando aquí en Plaza Juárez, en el centro de la ciudad, también en el periférico, informaron que ya cerraron la vialidad. Igualmente en protesta, ahí hay estudiantes de antropología y también están solicitando que no vaya a haber represión a estas acciones en las que México se une a los múltiples países que este día están levantando la voz por la flotilla Zumud. Asimismo, en esta marcha están solicitando al gobierno romper relaciones comerciales, culturales
con el Estado de Israel, e incluso también están solicitando la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano. Vamos a escuchar. Emitir a la brevedad una condena a este nuevo atentado contra la humanidad. En particular, le demandamos el apoyo inmediato por la vía de los hechos, no palabras, a los mexicanos participantes en la flotilla y dejar de ser cómplice con ese régimen genocida, suspendiendo de inmediato el Tratado de Libre Comercio con esa entidad, cancelando todos los contratos con empresas e instituciones israelíes o de sus representantes y rompiendo relaciones comerciales, culturales, académicas y militares. Esto no es un asunto de política interior de ningún Estado. Es una violación flagrante al derecho internacional. Asimismo, exigimos la adhesión de México al Grupo de La Haya. Bueno, pues como pueden escuchar, con consignas como los periodistas en casa no son una amenaza y a romper relaciones con Israel, es como sigue desarrollándose la tarde de este 1 de octubre la protesta en la que hay cientos de personas aquí en frente a la Alameda, en Plaza Juárez. Ese es mi reporte para Sin embargo al aire. Bueno, el último reporte que tenemos de Romina Gándara desde esa protesta aquí en México para exigir la liberación de los mexicanos y en general condenar el genocidio de Israel, nos dice a las 8:30 de la noche la protesta que además en Avenida Reforma también bloqueó la Avenida Insurgentes, dos de las avenidas principales de la capital. A las 8:30 de la noche la protesta se movilizó y regresaron hacia el edificio de Relaciones Exteriores justamente para seguir presionando. La Cancillería mexicana pues simplemente emitió un tuit para decir que pues estaba pendiente de que no se violaran los derechos de los mexicanos en esta flotilla y pues justo a la par de lo que ocurre en el mar, el ministro de Defensa de Israel ordenó el miércoles, allá sigue siendo miércoles en ese entonces, porque ahorita ya es jueves para ellos. El ministro de Defensa de Israel les ordenó a todos los palestinos que aún están en Ciudad de Gaza salir de ella, asegurando que era su última oportunidad y que cualquiera que se quede será considerado un simpatizante de los milicianos y enfrentaría toda la fuerza de la ofensiva israelí más reciente. Al menos 21 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, según hospitales locales, mientras el grupo Hamás sopesaba una nueva propuesta del presidente Trump para poner fin ya a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de ese grupo palestino el 7 de octubre de 2023. Acuérdense que apenas Trump me presentó una serie de puntos para tratar de que Israel deje de atacar a Palestina, pero faltaba la respuesta de Hamás y está sopesando esta propuesta. Pues ahora, Simón, regresamos al tema de lo que está pasando aquí en México. Sí, Dul, esta información que ya adelantabas al inicio del programa, una propuesta de la que habla la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Anunció que ahora que una comisión está discutiendo qué se incluirá en la próxima reforma electoral, ella propondrá eliminar el fuero, una figura constitucional que hasta ahora otorga inmunidad procesal a ciertos servidores. Estamos hablando de diputados, de senadores, y con ello están protegidos de ser detenidos por delitos del fuero común, y esto mientras están en sus cargos. La presidenta dijo que enviará la propuesta a la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez. Lo que planteó fue lo siguiente: mi opinión es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben de tenerlo. Bueno, el fuero
que en la Constitución lo encuentran como declaración de procedencia, es una figura que impide a las autoridades detener a diputados y senadores durante el ejercicio de sus funciones para que enfrenten procesos penales. Solo pueden ser detenidos en caso de flagrancia y está previsto como tal en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de México. Es una figura jurídica de hace muchos años. Por ejemplo, en un texto que se publica hoy en Sin embargo MX, retoman un estudio que se llama Impunidad Parlamentaria y o Fuero Constitucional de los Legisladores, de la investigadora Claudia Gamboa, y ella hace un recuento de cómo este fuero constitucional tiene sus orígenes en Europa, en Inglaterra, en el siglo XV, en Francia, en España, y como tal aquí en México está como lo conocemos hoy en día, desde 1982 con este nombre, Declaración de Procedencia. Bueno, bajo esta figura, en los últimos años, políticos que han sido denunciados por corrupción han logrado evadir procesos ante la justicia. Recordemos, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, Alito, quien ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito. También Cuauhtémoc Blanco, actual diputado de Morena, exgobernador de Morelos, denunciado por violencia sexual. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, que retoma justamente los casos de políticos que se han visto beneficiados por este fuero? El fuero constitucional es una figura jurídica que impide a las autoridades detener o someter a proceso penal a diputados y senadores durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, este recurso legal ha sido empleado por legisladores investigados por actos de corrupción y otros delitos para buscar impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá eliminar esta figura en la reforma electoral, argumentando que pertenece al pasado. Señaló que incluso la presidencia carece de fuero, por lo que los legisladores tampoco deberían contar con esta protección. Como ejemplo, citó el caso del coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, quien permaneció 6 años fuera de México y solo regresó al obtener fuero como senador plurinominal. Anaya se había autoexiliado en Estados Unidos en 2021 mientras enfrentaba una investigación por el caso Odebrecht. El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas ha utilizado el fuero para evadir acusaciones de enriquecimiento ilícito. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha solicitado sin éxito retirarle la inmunidad, acusándolo del desvío de 83 millones de pesos durante su gobierno estatal. El diputado morenista Hugo Eric Flores reveló que el expediente principal sobre el presunto desvío desapareció y que la Fiscalía General de la República nunca solicitó formalmente el desafuero de Moreno. Confirmó la existencia de al menos 5 expedientes distintos contra el priista. Uno de los casos más emblemáticos fue el del exdiputado perredista Julio César Godoy Toscano, quien en 2010 ingresó escondido en la cajuela de un automóvil a la Cámara de Diputados para evadir a la policía. Buscaba obtener fuero mientras era investigado por delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico. En 2017, el priista Antonio Enrique Tarín García intentó una estrategia similar al buscar asumir como diputado federal suplente mientras enfrentaba acusaciones de desviar más de 300 millones de pesos. Su intento fracasó cuando legisladores de oposición impidieron que ocupara la curul. Recientemente, la Cámara de Diputados rechazó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, legislador de Morena acusado de tentativa de violación. La sección instructora argumentó deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, generando críticas incluso dentro de su propio partido. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha sorteado procesos judiciales pese a las acusaciones de delincuencia organizada y defraudación fiscal. La Fiscalía General solicitó su desafuero en 2021 tras obtener audios que lo vinculaban con el crimen organizado. Aunque la Cámara de Diputados Federal aprobó retirarle el fuero, el Congreso de Tamaulipas decidió conservar su inmunidad.
impunidad. La Suprema Corte validó posteriormente esta decisión, invalidando la orden de aprehensión en su contra. En 2021, el entonces diputado morenista Benjamín Saúl Huerta fue detenido por agresión sexual a un menor, pero recuperó la libertad gracias a su fuero. Tras ser desaforado meses después, fue sentenciado en 2024 a 22 años de prisión por violación. Ese mismo año, la Cámara de Diputados también retiró el fuero a Mauricio Toledo, exlegislador del Partido del Trabajo acusado de enriquecimiento ilícito. El proceso permitió el inicio de acciones penales por presuntos actos de corrupción. Gracias a Obed Rosas y a la Unidad Multimedia por este trabajo sobre la figura del fuero. La presidenta quiere eliminar en una propuesta que va a enviar a la comisión presidencial que ella misma creó. Acuérdense que cualquier ciudadano puede escribirlas en ese portal de reforma electoral. La chihuahueña, por eso ladran, porque tienen fuero. María Luisa Álvarez está llegando, muy buenas noches, llegando a casa y dejando mi like. Y por acá también mi chacal nos estaba felicitando por este año. Feliz primer año, Dulce y Monse. Vamos las dos con todo. Felicidades a todo su equipo de trabajo y saludos a todo el amable chat que las apoya. Muy, muy amable. Y pues vámonos con lo que está sucediendo en materia legislativa. Le hemos dado seguimiento a la ley de amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, bajo la premisa de que deje de haber tanto abuso en el tema de ampararse contra el pago de impuestos y también por los antecedentes de organizaciones jurídicas de Claudio X González de ampararse contra megaproyectos del gobierno. Las organizaciones civiles estuvieron participando en la audiencia pública que se realizó en las comisiones de justicia y otras en el Senado, y valió la pena porque sí lograron modificar lo que les habíamos hablado esta semana, la famosa figura del interés legítimo. Vamos con eso. Los senadores de las comisiones de justicia, también de Hacienda y Estudios Legislativos, ya aprobaron la reforma a la ley de amparo, que también incluye reforma al Código Fiscal en temas de impuestos, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también ve los asuntos de impuestos. El dictamen, que falta por subir al Pleno del Senado y también discutirse y luego también a su vez enviarse a la Cámara de Diputados, fue avalado con 22 votos a favor de senadores de Morena, Verde y PT, mientras que en estas comisiones los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que todavía, pese a las modificaciones, hay riesgos de violación de derechos humanos. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, quien insistió en que se realizaran estas audiencias públicas que se llevaron a cabo el lunes y el martes, explicó cuáles fueron las modificaciones. Una de las modificaciones fue lo que pedían las organizaciones civiles que han representado a comunidades indígenas y agrarias para que se amparen, por ejemplo, contra megaproyectos que amenazan sus territorios, su agua y demás. Se va a modificar en el artículo 5 de la Ley de Amparo la figura de interés legítimo para que sí se pueda solicitar un amparo no solamente una persona, sino también de manera colectiva como comunidad. Y se eliminó que la lesión sea actual, es decir, no van a tener que demostrar que se están amparando, se están protegiendo contra, por ejemplo, un megaproyecto porque actualmente está contaminado un río, sino que se abre la puerta a algo previsible por casos anteriores, es decir, si van a poder pedir el amparo contra un megaproyecto porque posiblemente les va a contaminar un río. Eso era lo que pedían las organizaciones civiles, fueron escuchadas y se modificó. El presidente de la Comisión de Justicia también expuso que el tema de los impuestos, en el Código Fiscal de la Federación, el proyecto adicional, el proyecto adiciona herramientas para que se cierre la posibilidad de que se reabran de manera indebida litigios fiscales. En realidad, estas reformas a la Ley de Amparo y Código Fiscal era más por el lado de evitar temas y abusos en el pago de impuestos, pero pues estaban afectando también a las personas más vulnerables, pero ya se modificó el tema del interés. Aún así, aunque se modificó, la senadora de MC, Alejandra Barrales, dijo que la reforma es una regresión para la defensa y protección de derechos porque se echó abajo los avances de la reforma constitucional en derechos humanos del 2011 y del 2013. Incluso para Guadalupe Murguía, senadora del PAN,
aunque hubo voluntad de hacer cambios a la reforma, no fueron suficientes, pues se hicieron de manera apresurada y sobre las rodillas. Bueno, de manera apresurada, Simón, porque las audiencias públicas de la ley de amparo solo fueron lunes y martes, un montón de especialistas al mismo tiempo, en contraste con las audiencias públicas que se están realizando para la reforma electoral, que están bien agendadas e incluso son a niveles estatales. Bueno, eso por el lado de ley de amparo, y por el lado de lo que estaba pendiente, que se iba a enviar el lunes, finalmente se presenta el día de hoy en la conferencia matutina, las reformas a la Ley Nacional de Aguas del 92, creada por Salinas de Gortari para priorizar el agua como una mercancía y no como un derecho humano, y la expedición de la Ley General de Aguas, que lleva atorada en el Congreso desde 2012. De hecho, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, este es un preámbulo para el Con Todo, por el primer año de gobierno, esta mañana dijo que enviar la reforma a la Ley Nacional de Aguas es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno para revertir el uso excesivo de agua y sobre todo la falta de control y ordenamiento en la sobreconcesionamiento de agua a grandes empresas o grandes usuarios. El agua es un recurso escaso y necesitamos ordenarla. El titular de la Conagua, Efraín Morales, expuso que las reformas a la Ley Nacional de Aguas se trata de un profundo cambio de visión. Precisamente el agua deja de verse como una mercancía, como estaba estipulado en la Ley Nacional de Aguas, y se reconoce ya como un bien estratégico y como un derecho humano. No sé si por ahí tienen la diapositiva que se emitió esta mañana en cuanto al ordenamiento de las concesiones, que esa es la raíz del problema de por qué hay un sobreconcesionamiento y por qué hay una sobreexplotación de los acuíferos, porque a partir de la ley salinista se empezaron a dar concesiones al por mayor, se empezaron a transmitir entre ellos, mercado negro y demás, y ahora se va a crear un nuevo registro nacional del agua para que en efecto se tenga pues ya el control de quienes tienen el agua y a partir de qué momento lo empezaron a tener. Ya se prohíbe las transmisiones de estas concesiones y ya no se va a poder tener como lo hacía el Club de Golf de Coajimalpa, tener un uso agrícola, no paga derechos, pero en realidad lo está usando para temas de servicios y inmobiliarios. La observación que nos da Wilfrido Gómez, especialista en análisis de datos, es la siguiente. Van a poder encontrar el texto completo de su análisis en Sin embargo MX en los próximos días. Dice, el andamiaje de mercado va a permanecer intacto, es decir, la apropiación privada de un bien común donde los millonarios del agua seguirán definiendo quién accede y quién no, aún con acuíferos ya en déficit, sobreexplotados y sin permisos de descarga vinculados, es decir, los que tienen concesiones de agua no están viendo regulados respecto a las descargas de aguas residuales. La ruta que sí cambia el rumbo es construir una sola ley general de agua y no dos leyes superpuestas, que es lo que están haciendo, que reconozca el agua como derecho humano. La principal observación de Wilfrido o crítica es que al mantener la Ley Nacional de Aguas, aunque le hayan puesto reformas, solo son paliativos, tendría que haberse eliminado y construir todo desde cero, desde la Ley General de Aguas. En fin, vamos a escuchar pues justamente lo que presenta el día de hoy el titular de el Conagua, Efraín Morales, precisamente sobre lo que se envió ya al Congreso y que en los próximos días se va a estar discutiendo. Y regresamos con el Con Todo para platicar sobre el primer año de gobierno. Y en cuanto a la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se trata de un profundo cambio de visión. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un bien estratégico de la nación y como un derecho humano. En cuanto al ordenamiento de las concesiones, el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua. 2, no será posible transmitir concesiones entre particulares, se elimina totalmente esta figura. Toda prórroga pasará por el análisis de la Comisión Nacional del Agua y se tomarán en cuenta elementos técnicos bastante relativos, como cuáles. Uno de ellos es el estar al corriente en sus obligaciones fiscales, es decir, que se esté pagando los derechos del uso del agua. 2, que el agua esté siendo utilizada para lo cual fue concesionada,
y que no se le está dando un uso distinto, que se tenga responsabilidad hídrica, es decir, que se tomen en cuenta, que se coloquen medidores, por ejemplo, para estar midiendo el consumo, que además ya lo establece la presente ley. 4, eliminar los cambios de uso. No se podrán realizar o solicitar cambios de uso. Esto con el objetivo de tener una adecuada planeación y que no se puedan evadir del cumplimiento. Si se trata de una concesión que fue otorgada, por ejemplo, para uso agrícola, no podrá pasar a un uso industrial o habitacional. Tendrá que devolverse ese volumen a la Comisión Nacional del Agua y solicitarse un nuevo título de concesión para un fin distinto. También 5, se crea un registro nacional del agua, como ustedes saben y como lo hemos estado comentando en este espacio, se está llevando a cabo una revisión detallada uno a uno de cada uno de los títulos de concesión y esto está asociado a los sistemas que se tienen, que son 3 que comparten información, la duplican o se encuentra la información incompleta. Con esta revisión y depuración lo que buscamos es tener un nuevo registro de agua confiable, transparente, que nos ayude a evitar la corrupción y que tenga una trazabilidad de cada título que se realice, es decir, vamos a tener paso a paso la intervención de cada uno de los funcionarios públicos en las diferentes etapas. Para combatir el uso indebido del agua, lo que vamos a proponer o lo que estamos proponiendo es fortalecer el procedimiento para la imposición de sanciones y multas y también incrementar las sanciones. Con esto lo que buscamos es que haya sanciones que inhiban las conductas. Compartir con ustedes que una de las cosas que se encontraron en esta administración es que las sanciones son muy pequeñas. Entonces, en algunos casos, cuando se hace uso ilegal del agua, lo que ocurre, tenemos casos en donde la sanción se aplica a las 10 de la mañana y el mismo día a las 3 de la tarde ya está pagada, porque esta sanción no inhibe estas conductas. Ese 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno, al que llega con el 78% de aprobación, pero con retos importantes como la disminución de homicidios y el desabasto de medicinas. Les damos más detalles en este Con Todo. Bueno, ya se cumple un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, es la primera presidenta de México en más de 200 años y les decíamos que realizó una gira alrededor de los distintos estados para compartir los resultados de su primer año de gobierno. Este domingo 5 de octubre encabezará otro evento en el Zócalo de la Ciudad de México para hablar de estos resultados. Recuerden que desde el inicio de mes, el 1 de septiembre, entregó su informe de gobierno al Congreso de la Unión. Después realizó esta gira que concluirá el domingo 5 de octubre. ¿Cómo llega la presidenta a este primer año de gobierno? De acuerdo con la encuesta nacional de ENCOL que realizó para el diario El País y W Radio, que se publica este día y que se realizó a través de entrevistas cara a cara a 1,019 hombres y mujeres de 18 años de edad y más con credencial de elector vigente y que se realizó de entre el 24 al 26 de septiembre, la presidenta cumple un año en el gobierno con la aprobación del 78% de la población. Supera el registro, la aprobación que obtuvo el expresidente López Obrador en su primer año, que fue del 72%. Estamos viendo en pantalla la gráfica de esta encuesta de ENCOL. Estamos viendo que el 78% de la población encuestada dijo que aprueba a la presidenta contra un 18% que la desaprueba poco o mucho. Algo que llama la atención de esta encuesta que publica ENCOL es que incluso votantes de oposición están dando su respaldo a la presidenta. Estamos viendo que el 73% de encuestados que dijeron ser simpatizantes del PAN, del Partido Acción Nacional, también avalan la gestión de la presidenta a un año. El 70% afines a Movimiento Ciudadano también avalan esta gestión. Si nos puede
ayudar, Lluvia, con la diapositiva número 4 de esta encuesta de ENCOL. Aquí podemos ver que les preguntan su afinidad partidista, e incluso pues las personas que se dicen afines al PAN, Movimiento Ciudadano y PRI, más del 70% están reconociendo que aprueban el trabajo de la presidenta. Y también se le preguntó a estas más de 1,000 personas sobre el desempeño al frente del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, si consideran que los gobiernos de Morena han sido mejor o han sido peor que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Un 71% de estos encuestados dijo que han sido mejor. Y algo que destaca es que en cuanto a la situación en la que ven al país en este primer año de gobierno, el principal logro que se le atribuye a la presidenta, quienes aprueban esta gestión, son los programas sociales. En un 41% de los encuestados mencionó directamente los apoyos a adultos mayores, becas a jóvenes y ayudas a mujeres y campesinos. Eso lo podemos ver en la diapositiva 7, si nos puedes ayudar, Lluvia. Y también lo que vemos es que ahí están las gráficas de en qué destacan los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer lugar pues lo encabeza el apoyo a adultos mayores, después el apoyo a becas y los apoyos sociales en general, que hacen un 41%. Entre el 18% de la población que dijo desaprobar a la presidenta considera que el principal error es el combate a la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, así como la entrega de apoyos sociales. También el 63% de la población consideró que en este primer año de gobierno la presidenta ya ha comenzado a cumplir las promesas que hizo al inicio de su mandato. El 28% de la población encuestada consideró que aún no han cumplido ninguna de sus promesas. Pues ya lo tenemos ahí, Dul, un mayor porcentaje de la población encuestada consideró que el principal problema pues sigue siendo la inseguridad y la delincuencia. Esto es lo que muestra esta encuesta que se publica el día de hoy por ENCOL. Y hoy también la unidad de datos publicó un reportaje en Sin embargo de Alejandra Padilla y Arturo Daen, en el que se expone que la presidenta logró reducir los homicidios y feminicidios. También continúa con esta política de programas sociales que están beneficiando a millones de mexicanos, pero tiene también el reto de el desabasto de medicinas, la generación de empleo formal y el pagar la deuda millonaria de Pemex. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo, con datos de Alejandra Padilla y Arturo Daen. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Claudia Sheinbaum cumple su primer año como la primera presidenta de México. Un año de retos, compromisos y resultados que marcan la ruta de su administración.
La reducción de delitos como homicidios y feminicidios es uno de los logros más importantes en este primer año. Los datos muestran que de agosto de 2024 a agosto de 2025 fue registrado un promedio de 59.2 asesinatos al día. Esto significa una reducción del 32% en comparación con el año anterior. Y si comparamos enero con agosto de este año, los homicidios se redujeron en 18%, mientras que los feminicidios disminuyeron en 22%. Además, esta administración ha detenido a 32.400 personas por delitos de alto impacto y ha asegurado más de 16.000 armas y 245 toneladas de droga. No obstante, en materia de seguridad, las extorsiones y desapariciones siguen siendo un reto muy importante para este gobierno. Y en el rubro de salud, el desabasto de medicamentos es uno de los desafíos más importantes para la administración de Claudia Sheinbaum. Tanto a los centros de salud como a los hospitales les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. Este desabasto afecta principalmente a pacientes que necesitan medicamentos de especialidad y oncológicos. Además, la falta de infraestructura también limita la atención médica. Y es que, aunque la presidenta se comprometió a abrir 27 hospitales en los primeros meses de su mandato, hasta ahora solo se han completado 3, 2 del IMSS y 1 del ISSSTE. Por otro lado, en cuanto a programas sociales, la presidenta Sheinbaum ha mantenido los que ya existían y ha creado 3 nuevos: la pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa. En los primeros 6 meses de este año, los programas sociales han significado un desembolso de 291,000 millones de pesos y han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos, principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México. Esto es lo que muestran los datos del gobierno federal. Ahora pasemos al rubro económico. La inversión extranjera directa alcanzó un récord en el primer semestre de 2025 de 34,265 millones de pesos. Además, las nuevas inversiones crecieron más de 3 veces en comparación con el año anterior. Y la economía mexicana superó los riesgos de recesión y mantiene una perspectiva positiva para 2026. Pero otro de los grandes retos sigue siendo la deuda de Pemex. ¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. Increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250,000 millones. Esta empresa tiene vencimientos por 250,000 millones de pesos solo en intereses durante este año. Por lo cual, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un plan para que Pemex alcance la autosuficiencia financiera en 2027. Por último, el empleo formal ha avanzado más lento de lo esperado. Hasta agosto de este año fueron creados 40% menos empleos que el año pasado. Aún así, la tasa de desocupación se mantiene baja con un récord de 2.22% en marzo de 2025 y los programas para trabajadores de plataformas digitales sumaron más de 133,000 nuevos empleos. Así, en su primer año, la presidenta Sheinbaum ha logrado avances en seguridad, programas sociales y economía, pero aún enfrenta desafíos importantes en salud, empleo y la deuda de Pemex. En su segundo año, el reto será consolidar estos logros y cumplir los compromisos faltantes para lograr un México más seguro y justo para todas y todos los mexicanos.
Y el texto lo encuentran, ya saben, en Sin embargo MX. Vamos con información que preparamos para el cierre. Hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores informó desde su cuenta de X que hasta el momento se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajan Arlín Medrano Guzmán, Sol González Eugía y Carlos Pérez Osorio, mexicanos, como parte de la flotilla Global Sumut, fueron interceptadas por autoridades de Israel y se encuentran en traslado al puerto de Ashdod. Los servicios consulares de la Embajada de México en Israel, es lo que informa la Secretaría de Relaciones Exteriores, estarán presentes y atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran. Lo que informa también la Secretaría es que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación hasta el día de hoy con las personas mexicanas que viajan en la flotilla. También este mensaje de la Secretaría concluye con este llamado a respetar la integridad física y la seguridad de estos mexicanos para que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación. Esto en apego al derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso es lo que publicó hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacar 2 puntos, Mon, de información ya oficial de Cancillería. Ya van estos 3 mexicanos al puerto de Ashdod y la versión de David Peña, un abogado de derechos humanos que estaba fuera de la protesta, decía que iban a estar incomunicados hasta la noche del jueves. Sin embargo, aquí dice también que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación hasta el día de hoy, 1 de octubre, 9 de la noche, con las personas mexicanas que viajan en la flotilla. Y el nombre Arlín, Sol y Carlos son los 3 confirmados. De Ernesto Ledesma era la duda. De momento son estos 3. Pues gracias por habernos acompañado este miércoles 1 de octubre tan esperado personalmente por el tema de que pues logramos el año completito. Es por eso que Ilse García pues va a presentar nuestro pastel de celebración. El pastel de celebración. Así como que unos tambores. Gracias, Ilse. Es el signo de interrogación. También, sí, porque quién sabe cuánto tiempo más. Y también para felicidades a Ilse García que entró, que nos dio... Que nos ha aguantado un año. Ay, espera, me voy a parar para sacar el gran globo, porque costó trabajo inflarlo. Sí, mira. Uy, a ver. Pues como pueden ver, tiene una D y una T de 2 con todo. Ay. Muchas gracias, porque sin ustedes ya hubiésemos salido del aire ya. Sí. Oye, mira, y Rodolfo Salas nos escribió: lo mejor de este año es que conocimos a Lluvia Hernández. ¿Ves, Lluvia? Pues también si quiere pasar. Te están enviando acá saludos. Pues hay que soplarle, Mon. Sí, espera, antes, a ver, si quieres te quito el globo para que leamos un poquito de los comentarios que nos dejan acá. Cecilia R, buenas noches, Dulce y Monse y a todo el equipo, felicidades por el primer año de transmisión. También Mauricio Pérez, María Luisa Álvarez nos dice que llegó a casa y luego nos dejó su like, igual que Alberto, que él nos dice siempre se espera que empiece el programa para dejar su me gusta. Michacal también nos envió felicitaciones, Enrique Reyes, Patricia Santana también nos dejó ahí un mensaje diciendo que está escuchando nuestras notas. Jazmín Robles, Luz Clara, Luis Córdoba, Calibán, Omar, bueno, Miguel Ayala también que está por acá escribiendo, Luz María Martínez, Ileana Gobea. Estoy tratando de leer todos los agradecimientos. Ana G. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y sí nos están diciendo que les soplemos. Tú también nos dijiste, ¿verdad? Sí, quitas la plantita que también nos ha acompañado estos meses. Pues muchas gracias por chat, comentarios, likes y pues, compañía. A veces no se manifiestan en el chat, pero ahí están y también da gusto. Entonces, todos con todo y pues solo Dios sabe cuánto duraremos al aire. Mucho tiempo. Hay que soplarle con ese deseo. 1, 2, 3. ¡Ah, ya te le quitaste las nueces! Bueno, está bien, no pasa nada. Pues, es parte de la emoción. Ahí les va una rebanada virtual. Sí. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Gracias a Ilse y a Lluvia.
Gracias, nos vemos mañana. Did you know that chicken can tell when the economy is in trouble? You see, chicken is often considered an affordable source of protein. So when poultry becomes expensive, it means that even basic nutrition is under pressure. Economists sometimes call this the chicken price index. Take Iran, for example. A Shiraz University study found that an 84% increase in chicken prices there in 2020 led to a 41% decrease in chicken consumption. Sanctions, inflation, instability, and wars have only made things worse, so families are likely cutting back even more on chicken now. You see the same pattern elsewhere. Different countries, different foods. In Egypt, many families started swapping eggs for homegrown beans after the Egyptian pound crashed in 2023. In Syria, inflation and currency depreciation is hitting shawarma hard. An average $75 salary barely buys 50 sandwiches. And in Spain, olive oil is now referred to as liquid gold. It was the most shoplifted item in supermarkets there in 2024. So the chicken index shows inflation is about more than just prices. It is about meals disappearing from dinner tables.